Pues se me olvida. Profe, ¿apagamos cámara? Pues sí, sí, pero pongan cuidado porque recuerden que yo Sí, sí, les señor. hago preguntas. ¿Listo, Jason, cuando quieras? Bueno, el día de hoy les vengo a explicar, les voy a decir la historia del tenis y pues demás. A ver. Walter Clopton Whitfield fue el inventor o el fundador del tenis y... pero estoy muy cansado. El mayor Walter Clopton Whitton fue un hombre del Renacimiento galés, recordado como creador y promotor del tenis sobre hierba moderno. Winfield patentó el juego en Gran Bretaña en 1874, después de que otros habían combinado previamente deportes como tenis de cancha y raquetas para jugar un juego similar a lo que Winfield llamó Sfaristic o griego para jugar juegos de pelota. La patente Winfield, Winfield expiró en 1877, lo que permitió que el juego evolucionara aún más. Obtuvo la patente del juego en febrero de 1874 y la reina Victoria eh, la firmó con autoridad. Todos los indicios apuntan a que Winfield tiene la previsión de lanzar el juego, el patentó una cancha nueva y mejorada para jugar el antiguo juego de tenis y comenzó a comercializar su juego en la primavera de 1874. Las primeras versiones del tenis sobre césped moderno consistían en una caja que incluía pelotas de goma, una red, postes, marcadores de cancha y un manual de instrucciones. ¿Lo dejo para que los demás copien o...? Déjale 30 segundos como para que miren, anoten, porque de pronto de ahí les sale una o dos preguntas. ¿Por qué sale esas Vale. cosas? Ven, sí, Jason, esos cuadros que son. No dejan ver. Con los cuadros. Hay unos cuadros que no dejan ver. Yo Esos. que quería anotar la fecha. Yo creo que desde la... Deja de compartir y vuelves a compartir. Sí, Yo creo que es más como de la presentación de PowerPoint. Eso, listo. ¿Listo, muchachos? ¿Avanzamos? sí. Listo, dale, Jay. Bueno, la historia del tenis. El juego del tenis se remonta en el siglo XIII, aunque se practicaba en varios países europeos y países americanos. Fue más característico de Francia, donde era conocido como jeu de paume, juego con la palma de la mano. El juego inicial se practicaba en recintos cerrados y consistía simplemente en empujar una pelota por encima de una red, por encima de una red colgada de las paredes laterales del recinto. Cada jugador pujaba una pelota con sus propias manos, dando que
que en aquel entonces no existían las raquetas que conocemos actualmente. Cuando el jugador golpeaba la pelota gritaba tenés, que del verbo francés tenir, em, que significa sostener o agarre. De ahí originó el nombre del juego que derivó a la forma tenis. Mucho tiempo después, en el siglo se me olvidó, XVI, el rey inglés Enrique VIII mandó construir en el palacio un sitio para el tenés. Listo, avanza. Historia del tenis femenino. No solo se puede asegurar que el tenis femenino tiene actualmente un gran seguimiento internacional, sino que además fue en este deporte donde las mujeres antes tuvieron un protagonismo que se les negaba en otros. Por ejemplo, en París 1900, el tenis fue, junto al golf, el primer deporte olímpico femenino correspondiendo a la inglesa Christine Cooper, el honor de ser la primera campeona olímpica de la historia. Incluso otra tenista, Lili Álvarez, fue la primera española que practicó en unos JOO. Juegos Olímpicos. Ah, bueno, París 1924. Contando solo 19 años y ya antes, a finales del siglo XIX, las mujeres demostraron en competiciones tan prestigiosas como Wimbledon sus habilidades con la raqueta. Era adicional haya cambiado un momentico, ¿sí? Ujú. ¿Ya, Pirotoa? Ah, esperé. Vale. Listo, yo Bien. creo que démosle avance. ¿Ya? Bueno, evolución del tenis. En 1875 se creó la primera asociación tenística, el Leamington Club, o como se llama. Y en 1878 nacieron los primeros torneos en Wimbledon bajo los auspicios en England Croquet and Lawn Tennis Club, es decir, el tenis sobre hierba. Después nacería el tenis sobre tierra batida o polvo de ladrillo en Roland Garros, trofeo internacional a partir de 1925 y modalidades sobre pistas de materiales especiales. Un tenis muy rápido, como propician los materiales sintéticas utilizadas. El campeonato internacional masculino de la Copa Davis es tal vez uno de los más importantes trofeos en este caso, nacido de la rivalidad deportiva entre Estados Unidos y Gran Bretaña. La ciudad de Boston fue su escenario inicial en agosto de 1900. El nombre se debe al de uno de los tenistas del equipo estadounidenses que donó el trofeo. Fue deporte olímpico desde 1896 a 1924, para reaparecer luego en los Juegos de Seúl. Los 4 grandes premios del llamado Grand Slam son el inglés campeonato de Wimbledon sobre hierba, jugado cerca de la ciudad de Londres. El francés, el francés torneo de Roland Garros sobre tierra batida o arcilla, que se juega en París. El abierto de Estados Unidos o US Open, que se juega en Flushing Meadows. Russian Medals. Bueno,
New York. Y el Abierto de Australia, jugado en la ciudad de Melbourne. Ser el mejor tenista del mundo lleva consigo conseguir los 4. El primero en conseguirlo el mismo año fue el norteamericano John Donald Bung en 1838. ¿Cómo era, qué pena, cómo que era que se llamaba el último torneo? ¿Dónde era que se realizaba? El Australia. Abierto de Australia. Open Australia. Yes. Ujú. Bueno, historia de los torneos del tenis. La actividad tenística internacional en frenética, casi no hay fin de semana al año que no se dispute alguna final de un buen torneo de tenis en cualquier lugar del mundo. Actualmente los jugadores profesionales, hombres y mujeres, pasan muchos días de su vida viajando de una ciudad a otra para practicar en los torneos que dan forma a los circuitos internacionales. Aceptado el profesionalismo a partir de los años 60 y los jugadores crearon sus asociaciones, siendo estas las encargadas de organizar el talento y el desarrollo de todos los torneos. En 1972 se creó la ATP, que controla la organización masculina, y en 1974 nació la WTA, máximo organismo del tenis femenino actual. Grand Slam. El Grand Prix es el circuito más importante que se disputa en el tenis mundial masculino. La versión femenina Colgate Series se inició en 1976. Consta de numerosos torneos diferenciados por su trascendencia y la cuantia de sus premios. La cantidad de dinero que pagan. Vale. Los más importantes son los cuatro del Grand Slam: Wimbledon, Roland Garros, el Open de Australia y el Open de Estados Unidos. Wimbledon. Para muchos jugadores, Wimbledon es la catedral del tenis. Ganar en la perfecta hierba del All England Club es el sueño de cualquier profesional. El primer torneo de Wimbledon se disputó en 1877. En 1884 se jugó por primera vez la modalidad individual femenina y el torneo se abrió a para participantes no británicos. En 1966, Manuel Santana culminó su historial triunfando en este torneo. La norteamericana Bill Jenkins posee el récord de 20 títulos de Wimbledon, 6 individuales, 10 dobles femeninos y 4 dobles mixtos. Boris Becker tenía solo 17 años cuando ganó el título individual de Wimbledon en 1985. Open de Estados Unidos. El Open de Estados Unidos comenzó a disputarse en 1881 en Newport. A lo largo de la historia ha tenido un carácter itinerante, destacando las dos últimas etapas, Forest Hills y, a partir de 1978, Flushing Meadow. Pista dura
asfalto con cabida para más de 20.000 espectadores. De la actuación española destacan los triunfos de Manuel Santana en 1965 y Manuel Orantes 10 años después. Por el contrario, el gran Junborn nunca pudo vencer en el Open de Estados Unidos. Avanza, avanza. Y tranquilo, que eso ya igual ya lo habíamos visto en otras clases. Masters. De la suma de puntos logrados en los diferentes torneos a lo largo de la temporada surge una clasificación participando los mejores en un torneo final llamado Masters, que desde 1977 se disputa en el Madison Square Garden de Nueva York. Un año antes, Manuel Orantes logró el triunfo individual. También hay Masters femeninos con participación española por primera vez en 1989. Copa Davis, este torneo masculino por países en el que se pone en juego la celebre en Saladera. Nació en 1900 de la rivalidad existente entre ingleses y norteamericanos. Actualmente equivale a un mundial por naciones y esta organización por la Federación Internacional de Tenis del equipo español ha alcanzado sus mayores éxitos en 1965 y 1967 finalista. Trofeo Conde de Godó. Desde finales del siglo pasado el tenis entró en España y fundamentalmente cobró Jay, para un segundo. Jason, ¿tú investigaste eso de alguna página española? más o menos. Bueno, ese es un torneo como muy básico que se celebra en España, entonces como que avanza ese, tranquilo que ese no tiene tanta importancia, ¿listo? Dale, Jay, avanza. Bueno, los mejores jugadores de la historia son Jimmy Connors, con un total de 1.557 partidos, 283 derrotas, victoria 1.274 y rendimiento de 81,82%. Y me da una pereza leer los demás, así que pues... Bueno, ahí para Juan Roger Federer, Iván Lendl, Rafael Nadal, Guillermo Vilas, Novak Djokovic, John McEnroe, Andrea Agassi, Lili Nastase, Stefan Edberg y Pete Sampras. Hasta ahí los 10, ¿listo? Avancemos. Leyó los 11. Y ya, pues esto. Listo, muchachos. Gracias, Jason. Muy completa tu exposición. Bueno, como Jason expuso tanto, hay preguntas para todos. Como por ejemplo, para Camila, Dale, pues. ¿cómo se llamaba el señor que patentó en principio el deporte del tenis en Inglaterra Uy, ¿cómo o se en Reino pronuncia? Unido? Will. Ay, no sé pronunciarlo bien. Winfield. Ese, Wilfred. Listo. Onyx. Onyx. Señor, ¿En qué sí, año el señor Winfield patentó el deporte en Inglaterra? en los 824, creo. No, esperé. 1874. Oscar. ¿Sí? Sí. Ah, bueno. ¿Cómo se le denominó al tenis en Francia en sus inicios? ¿Cómo se le denominó? Yo le respondo, profe. A ver, entonces Cristian la tiene. ¿Cómo se le denominó, Cristian? Tenés. Tenés. Listo. Tenés. Entonces, otro para Oscar. ¿En qué año apareció el tenis en Juegos Olímpicos, Oscar?
Oscar. Profe Oscar no lo escuchó, te estoy conectando con el audio. Sí, se salió. ¿Tú escuchaste la pregunta, Catherine? Sí, pero no me la sé. ¿Sí? Sí, pero no me la sé. Bueno, alguien que sepa. Voy a dar la pregunta y el que sepa yo va cogiendo puntos. ¿Qué, profe? Yo, Ya profe. tiene punto. Juan Pablo, a ver, ¿en qué año, Juan Pablo? ¿En qué año que sé qué? ¿En qué En año? 1896. Excelente, Juan Pablo. Juan Pablo Acevedo. Listo, siguiente pregunta. ¿En qué año hubo participación femenina en el tenis en Juegos Olímpicos por primera vez? Participación femenina. ¿Femenina? Sí. 1875, ¿no? No. No, ya no. ¿Nadie? ¿Nadie se lleva ese punto? ¿Nadie? ¡Ah, no! Espera. Fue en 1884. No. En el 1900. 1874. En el 1900, profe, ¿no? No. Camila, no grites. 1908. ¿Ves? No lo vi. Estuve cerca. Una de las últimas. ¿Quién es considerado como el mejor tenista de la historia según la tabla que mostró Jason Jiménez? Yo no lo vi. Rob Becker, algo así. Yo, Jimmy Connors. Jimmy Connors. Jimmy Connors. Cristian. Pero ¿cuál de los dos? ¿No era McEnroe? ¿Qué? Bueno, no sé. Y la pregunta por acá. ¿En qué superficie fue la primera en la cual se jugó el tenis? Concreto. Ya de- Yo lo sé, ¿En qué concreto, Concreto, ¿no? Sebastián? Sí. Jason, ¿qué dice? ¿Concreto? ¿Mm? No. ¿Concreto? No. No, fue hierba. La primera Una fue cancha de césped. tierra. La primera fue césped, luego fue tierra. Fue hierba y luego fue con el polvo de ladrillo. Eso, muy bien. A ver. ¿Qué es la WTA? Como un patrocinador de eso. No. Es el máximo organismo con lo del tenis de las mujeres. Sí, señor Juan Pablo. Listo, muchachos. Máximo organizador del tenis de las mujeres. ¿Ya qué? Ah. Bueno,